En 2014, el mundo fue testigo de un nuevo inicio para Godzilla, luego de 10 años sin tener una película del Rey de los Monstruos tras Final Wars. Godzilla, en sus más de 70 años, nos ha entregado una muy variada lista de películas del personaje. Y durante todo ese tiempo se ha logrado establecer una cosa muy clara. Godzilla evoluciona siempre. Y no me refiero a su capacidad de adoptar una nueva energía y volverse rosa. Estoy hablando de que Godzilla no es una única versión. Claro, nació como una alegoría al daño de las bombas atómicas, pero es mucho más. A lo largo del tiempo hemos tenido versiones tan variadas de él que decir que solo la versión de 1954 es válida sería incorrecto. Godzilla algunas veces puede ser un monstruo, pero otras puede ser un héroe. Y esa dualidad de conceptos que a priori son opuestos, en 2014 el director Gareth Edwards los tomó para darnos lo que para mí es la mejor película de Godzilla de todo el Monsterverse. Recuerdo una de las críticas que leí de esta película. Godzilla ni siquiera aparece 12 minutos, como diciendo que prácticamente no vemos al Kaiju y que por eso la película es mala. Yo discrepo mucho de esa opinión, ya que hay varias películas en las que Godzilla aparece en menos de 12 minutos, entre ellas la original del 54 y la excelente Minus One. ¿Acaso esas son malas películas? No, todo lo contrario. Mostrar poco a Godzilla y en plena oscuridad, en este caso es un recurso narrativo, y no una forma de ocultar los efectos especiales como suele ser en otras producciones. Aquí la penumbra nos hace sentir la angustia de no saber a qué nos estamos enfrentando, no saber dónde comienza ni dónde termina eso que desconocemos y que en ese momento estamos a su merced. El suspenso generado por aquellas escenas donde vemos desde los ojos o la perspectiva de los humanos a esos seres que escapan de nuestro entendimiento son puro cine. Sentimos el temor de ser insignificantes ante colosales criaturas, que aquí se hacen sentir como verdaderos titanes de una escala descomunal. Y es en esa oscuridad, y luego de pensar que ya nada más podría ocurrir, pasa esto. En ese instante sentimos el verdadero poder de Godzilla, en donde se impone a unas criaturas que hoy conocemos como Muto y que la historia nos cuenta que eran enemigos naturales desde la antigüedad. Pero aquí simplemente no hay espacio para su revelación. Y si bien es cierto que vemos poco tiempo a los Kaiju, ahora llamados titanes, todo ese suspenso pasa a la acción con unos momentos espectaculares. Y nos da una de las escenas más imponentes de todas con las que se le da fin a una batalla. Ya para ese momento, Godzilla pasó de ser un monstruo al que queríamos eliminar a ser la única forma de mantener el equilibrio en el planeta que estaba por ser alterado por los Muto, volviéndose un héroe indirecto para la humanidad, ya que él pasa completamente de nosotros, algo que nos hace sentir aún más insignificantes, pero al mismo tiempo aliviados. Irónicamente, hay otro enemigo en la película que no se suele considerar, y aunque mucho se dice que esta película no tiene el espíritu de la original, yo pienso que sí. Hay un momento en el que planean un contraataque contra los Muto con un ataque nuclear, y el Dr. Serizawa hace énfasis en lo mala idea que eso es y el daño terrible que eso causaría. 6 de agosto, 1945. Sin que fuera una sorpresa, el plan no funcionó, y se volvió un problema con una cuenta regresiva, ya que la bomba ahora estaba en medio de la ciudad. Durante toda la película lo que predomina es la búsqueda de un balance. Por una parte tenemos a Godzilla que busca mantener el equilibrio en el mundo, y por otra a un padre y esposo que busca la explicación de lo que sucedió en aquel accidente que se cobró la vida de su esposa, pues ha vivido 15 años intranquilo por eso. Esa motivación personal es el motor para desarrollar la trama, que luego recae en su hijo Ford, quien solo quiere volver a casa con su familia y no estará tranquilo hasta lograrlo. Pero en la ciudad ahora está la bomba, y la única forma de salvar a su familia de esa catástrofe es con su propio sacrificio. Luego de una lucha por parte de Godzilla y Ford para mantener el orden, ambos caen agotados y sin aliento. Pero la luz que parece ver al final del túnel resulta ser una nueva oportunidad para Ford, quien finalmente se logra reencontrar con su familia, algo que también quería su padre.
Vuelve con tu familia. Cuídalos bien. Y finalmente al amanecer, la luz del sol cubre a Godzilla, quien logró mantener el equilibrio, y simplemente se va. Que una historia de monstruos gigantes gira alrededor de los humanos no es algo malo per se. De hecho, las historias de Godzilla por lo general hacen eso, y Godzilla Minus One es prueba de ello. Ahí se explora la moralidad de un hombre y su propia lucha por sobrevivir. Y aquí, una familia que lo perdió todo por la avaricia del conocimiento humano que busca controlar algo que no puede. Aunque claro, llevar una historia de humanos no siempre se logra ejecutar bien. Te estoy viendo a ti, Godzilla, el rey de los monstruos, pero eso lo veremos en otro video. Aquí mi intención es contarles por qué me encanta esta película y que se entienda la razón que me llevó a conseguir estas figuras de la marca Hiya Toys, que a mi parecer son las mejores que podemos encontrar del Monsterverse. Tenemos a la Muto hembra, una figura hermosa y con un detalle exquisito. Supongo que esa es la razón por la que esta línea se llama Exquisite Basic. Esta figura no incluye este accesorio, de hecho lo hice yo mismo con un mondadientes y un poco de pintura. Si tienen por ahí algo así, como por ejemplo una placa o árbol de un model kit usado, lo pueden usar para crear su propio misil. Cortan a la medida que gusten, pueden usar una lija para redondear la punta, y si tienen herramientas como este taladro manual, pueden agregar detalles como la parte de combustión del cohete. Por último, pueden usar pintura para emparejar todo. Yo usé un primer gris por si luego quisiera agregar más detalles de pintura. Y con este accesorio la figura aumenta mucho. Lástima que no venía incluido en la caja. Una oportunidad perdida que tampoco aprovecharon al entregarnos a este hermoso Godzilla que incluye 2 manos adicionales. Honestamente hubiera preferido un misil para la Muto que unas manos que no tienen nada que sujetar. Pero este Godzilla mantiene exactamente el mismo alto nivel al que nos tiene acostumbrados Hiya Toys. Excelente pintura y un esculpido nuevo, que de hecho es un poco más pequeño que sus versiones anteriores, pero no menos hermoso. Lo único que les puedo decir es que para mí son excelentes figuras de una excelente película, en la que vimos el poderío y grandeza de Godzilla como no lo hemos vuelto a ver en el Monsterverse. En 2014, este nuevo inicio nos dio algo grande. Este universo comenzó con una fuerza que se transmitía con cada pisada y con cada rugido. Un inicio que nos dio un enemigo nuevo, que tal vez no está al nivel de los reconocidos King Ghidorah o Mechagodzilla, pero estoy seguro que los Muto serán recordados como un digno oponente del rey de los monstruos. Espero que me acompañen en esta saga de videos en los que hablaremos de Kong Skull Island, Godzilla el rey de los monstruos, Godzilla vs Kong y Godzilla y Kong el nuevo imperio. ¿Qué opinas de esta película y qué te parecen sus figuras? ¿Tienes alguna? Me gustaría saberlo. Mi nombre es Leo y somos un matrimonio coleccionista.